bueno es amarlo y demostrar nuestro agradecimiento. Ahora en la semana tuvimos la oportunidad de estar en un sepelio y al estar ahí pues llegaron personas que de alguna manera rompieron su relación con Cristo y se tornaron, ellos se llaman a sí mismos mesiánicos, israelitas, conocedores de la Escritura, gente santa. Se llaman de muchas maneras. Y yo me quedé pensando, ¿verdad? Porque ellos hablan de la Escritura. Y me quedé pensando cuántas personas van a salir del camino de Dios, porque un guía ciego pueda sacar a otros. Y me quedé pensando cuántas personas van a participar de ello por una ignorancia. Y bueno, pues empecé a pensar en todo esto y bueno, el Señor trajo a mi corazón hablarles de Jesús. El personaje de la cruz, Dios hecho carne, que habitó en medio de nosotros y vimos su gloria. Dios despojándose de su divinidad para hacerse igual a un hombre, excepto por el pecado, y vino y habitó en medio de nosotros para enseñarnos, para decirnos que Él es el camino. No es un camino, es el camino, no hay otro. También nos dijo que Él es la luz, no una luz, Él es la luz que ilumina al mundo. Sin embargo, como el engaño está floreciendo por todos lados, es necesario a veces hacer un alto y remarcar el rumbo que llevamos, porque quizá usted esté recibiendo una visita de aquí, una visita de allá, y de repente su fe se está resquebrajando. Así que yo quiero hablarles acerca de ello, ¿verdad? No voy a tomar toda la Escritura porque solamente de las profecías son 48, así que no las voy a tocar todas, voy a ir brincando de aquí para allá para que usted sepa la necesidad y la razón que tenemos de Jesús. No hay salvación en nadie ni en nada, excepto en Jesús. Si usted se va con los israelitas, con los mesiánicos, con los del Nuevo Testamento revelado, si usted se va con la nueva unción, déjeme decirle una cosa, que usted se habrá separado de Cristo y habrá perdido en automático su salvación, por decisión propia. Porque en ningún otro hay salvación, ni el Islam, ni el judaísmo, ni el budismo, ni el brahmaísmo, ningún ismo lo va a salvar. No existe salvación. Solo en Jesús. Y es de Jesús quien le quiero hablar. Pero para esto es necesario que veamos la razón y la manera como Él viene al mundo, ¿verdad? Así que acompáñenme en el Génesis capítulo 3. El Señor puso ahí a los primeros seres creados, Adán y Eva, en donde se iniciaba toda la creación. Y les dijo, bueno, ustedes van a encargarse de sojuzgar la tierra, ustedes van a ser dueños de la tierra, ¿verdad? Van a crear reglas para la tierra, van a plantar muchos árboles, ¿verdad? Y van a verificar bien sus automóviles. Desde entonces había revelaciones. Así que vemos a Dios dándoles ordenanzas a los hombres. ¿Cuáles ordenanzas? Ninguna. Le dice, ustedes ordenen la tierra, cuiden lo que Dios ha puesto en sus manos. Y los puso a cargo del jardín. El gran jardín de Dios, que era todo el mundo. ¿Pero qué creen? Había un enemigo que le decía a Dios, sí, has creado al hombre, lo has creado para ti, pero, ¿sabes? Nada más suéltalos un poquito y vas a ver cómo se desvían. Miramos esa plática establecida en el libro de Job, después ustedes lo van a ver, ¿verdad? Cómo el diablo le decía, pues tú lo has guardado, Señor, pues tú lo has cubierto, lo has llenado de gloria, pues cómo no va a adorarte. Quítale un momentito esa cubierta y vas a ver cómo blasfema en tu propia presencia. Y le dijo Dios al diablo, bueno, pues tócalo,
Toca sus propiedades, toca su cuerpo, pero no toque su vida. La vida nunca estuvo en manos del diablo, nunca se le permitió, ¿verdad? Cuando miramos entonces cómo ha actuado el diablo, pues vamos a tratar de entender las cosas. En Génesis capítulo 3 vemos la ordenanza y vemos cómo los primeros padres son visitados por ese enemigo, ahora con una figura de un dragón, ¿verdad? Una serpiente alada, una serpiente que caminaba, que volaba y que hablaba. Era un símbolo perfecto de un dragón, ¿verdad? Y hablaba con la mujer, porque el lenguaje espiritual rompe todo género de lenguas. Todavía no aparecía Babel, todavía no había habido el impulso del pecado, sino el lenguaje era único. Y esa serpiente, Génesis 3, 4, la serpiente dijo a la mujer: no morirás, aludiendo el mandamiento de Dios que le había dicho: no comas de ese fruto, porque el día que de él comas, morirás. Así que, y le dice, no, ¿verdad? En el versículo 5, sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos tus ojos, y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. En esta parte, el diablo tenía razón. Una cosa es saber las cosas que Dios hace, y otra cosa es hacerlas como Dios. Y dice el versículo 6 que comieron ambos, ¿verdad? Uno se dominó, el otro entregó, y en el versículo 7 dice: fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Esa palabra desnudez usted la va a ver a lo largo de la historia. El hombre quedó desnudo. Él estaba vestido de la gloria de Dios, estaba vestido de Dios, y ese traje, ese vestido le daba comunicación con Dios. Era la fe, era el espíritu ligado a Dios, pero quedó roto. Y a partir de ahí el hombre quedó muerto, es decir, separado, porque la etimología de la palabra muerte significa eso, separación. El hombre quedó separado de Dios totalmente, y por sus fuerzas no podía llegar, por su entendimiento no podía entender y acercarse a Dios. Así que el hombre estaba inerte. Yo creo que Dios se anticipaba a los tiempos en aquel momento y decía: y busqué entre todos los hombres quien se pusiera en la brecha, y no lo hallé. No había hombre que pudiera cerrar esa brecha, no existía, ¿verdad? Y entonces Dios tomó una decisión: descender a la humanidad, ¿verdad? Venir a la humanidad. En la carta de Filipenses, en el capítulo 2, el apóstol Pablo, en medio de esa revelación, dice en el versículo 5: haya en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Usted puede mirar esa palabra, dice igual a Dios. Y aquí encontramos a Cristo, a Jesús el Cristo, por primera vez, ¿verdad? Comparándose con Dios, siendo en la forma y en la figura de Dios. No estábamos hablando de la figura de hombre, sino en la figura de Dios, ¿verdad? San Juan, capítulo 1, ha narrado acerca de él en su figura especial. Dice la Escritura que él vino, y dice así en versículo 1: en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Está hablando en el versículo 12, dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿quién lo estaba diciendo? Y en el versículo 14 dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, y vimos su gloria. Se refiere a Jesús el Cristo, se refiere a ese hombre llamado Jesús, que es Dios. Y para poder venir a la tierra, utilizó a una mujer perfecta, virgen, que no tuvo ni se le permitió tener una relación sexual con su esposo hasta después del nacimiento de Jesús. Fíjese lo que le digo. Su nombre es María, una virgen, 16 años, dice la historia,
que tenía esta mujer ya en compromiso con José, y estaban prontos a unirse, estaban prontos a casarse cuando viene esta revelación. No hay semilla de hombre. La mujer es tierra y el hombre es semillas. El Señor va a culpar siempre al hombre porque le dice que en su espalda, en su cintura puso una gran cantidad de hijos, y es responsabilidad del hombre mirar en qué tierra los deposita, refiriéndose a la mujer. Así que la mujer se convierte en la tierra. Por esa razón el hombre es responsable de la semilla, la simiente, ¿verdad? Porque él es encargado de dejar los hijos. Así que vemos que Dios nos da esa dirección y utiliza a María y deposita en ella la gran semilla, la gran simiente, la simiente divina. No había relación humana, no hubo necesidad de un intercambio de fluidos, ¿verdad? Sencillamente María, la Virgen, amaneció embarazada porque el ángel ya le había dicho. El ángel le había dicho que iba a venir, y le dijo María, Señor, hágase tu voluntad, lo que tú quieras, ¿verdad? Y ocurrió el gran milagro. Jesús venía, Dios venía en una condición de hombre. Aún María misma, dice la Escritura, que cuando esa semilla fue puesta en su corazón, ella exclamó de gozo, ella supo. El ángel hablándole, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Y vemos aquí a María en un éxtasis perfecto, alabando y glorificando a Dios. En Lucas nos habla acerca de ello, y es conocido también como el Magnificat o la oración. Y esa oración, ¿verdad? Vemos cómo ella explota en esa sensación porque estaba viviendo esa cuestión. Vemos lo que está sucediendo en el corazón de María y bueno, hermano, miramos cómo ese hombre llamado Jesús venía al mundo. Un hombre común y corriente, pero era Dios. Era Dios, ¿verdad? Dice la Escritura que no estimando el ser igual a Dios, se despojó a sí mismo. Puso su divinidad a un lado y le dice, a partir de aquí voy a estar entre los hombres como hombre, voy a enseñarles a los hombres, voy a marcar un sendero para que todo aquel que quiera seguirlo no se pierda. Y empezó a caminar. El gran personaje de la cruz, el gran personaje que iba a morir después, nos estaba enseñando un camino, el único camino que te puede llevar a recuperar ese vestido que se rompió con la desnudez, ese vestido que te unía a Dios y que te hacía eterno, ese vestido que te volvía a regresar a donde fuiste creado, ese vestido que es el enlace matrimonial con Dios. Ese vestido se perdió entonces, y ahora Jesús dice, el hombre no va a poder regresar a Dios. El hombre necesita una ayuda y no hay hombre que pueda hacerlo. Y Él decide venir. Y la palabra de Dios, que crea todas las cosas, que crea el universo, que crea el mundo, toma la figura humana y es injertada, es puesto ahí en el vientre de María, como un hombre, tomando la figura. Y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Así que Jesús estaba allí. Jesús había llegado. Jesús se encontraba entonces en medio de nosotros. Lo vemos en su crecimiento en medio de los doctores de la ley, ¿verdad? Yendo al templo, conociendo, jugando como un niño más, teniendo una relación como un hijo más en medio de la familia. Pero María observaba todas las cosas porque ella sabía lo que había sucedido. Y a José, el hombre de María, el esposo, porque después de que nació Jesús, María tuvo varios hijos más, ¿verdad? Si usted no los ha visto, venga rapidísimo a Mateo 13:55.
13:55. Y aquí nada más, quiero que vea que es gente que lo conoce del pueblo y dice inclusive el nombre. Hoy la iglesia romana dice que son parientes, porque se les llama de igual manera, pero aquí estamos hablando de personas que habitaban en la misma aldea de María y de Jesús. ¿No es este el hijo del carpintero? Por supuesto, ellos sabían y estaban aludiendo al personaje. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ese es el nombre de sus hermanos y llevaba el nombre de José, porque ese era el nombre de su esposo. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¡Wow! ¿Cuántas hermanas tenía? No lo sé, hermano. La escritura siempre se relaciona en la genealogía en el varón, conforme a la usanza judía. Pero podemos mirar aquí que era ampliamente conocido en ese pueblo, porque ahí estaba dispuesto que él iba a vivir, Nazaret, un sitio de Galilea. Y Galilea estaba considerada como que perteneciente a los gentiles, pero era parte de la profecía. Había nacido en Belén, la casa de pan, pero había sido llevado a aquel lugar a vivir y le llamaban el Nazareno por el sitio que vivía. Así que podemos mirar aquí a Jesús, enseñado en la palabra de Dios, y cada año bajaba, descendía de Galilea a Jerusalén a celebrar las fiestas, todo el tiempo como un buen judío, ¿verdad? A la edad de 12 años se les pierde y lo encuentran debatiendo con los perfectos de la ley, con los fariseos, ahí haciéndoles preguntas que ellos no podían contestar, y decían que la sabiduría de este muchacho de 12 años excedía en mucho. Claro, era Dios. Y sabes, hermano, después no se vuelve a escribir palabras así a través de la Biblia. Sin embargo, dice que él crecía en estatura y en sabiduría. ¿Por qué razón, hermano? Porque la palabra de Dios dice que estaba registrado, pero se enfoca en otras cosas, hasta la edad de 30 años, en donde él cumple la mayoría de edad, según el estatus judío. A los 23 años podían ser utilizados como ayudante, pero a los 30 años podían tener un lugar de jefatura. Así que cuando él cumple los 30 años, va con su madre y le dice: madre, he estado al pendiente tuyo, he sido el jefe de familia en ausencia de papá, porque él le da la honra a José. Y dice: he tomado el lugar. Probablemente José había muerto en el trayecto de ese tiempo, no lo sabemos. Y dice la escritura que le dice Jesús: voy a seguir el ministerio, voy a seguir los negocios de papá, voy a caminar en los negocios del Padre. Hoy mis hermanos se van a hacer cargo de ti, ellos estarán al frente. ¿Por qué? Porque voy a entregar mi vida completa a los negocios de mi Padre. María lo entiende y dice que a esa edad de 30 años apareció por ahí Juan el Bautista, y él fue a verlo y le dijo: pues ¿sabes qué? Pues bautízame. Y se espanta el Bautista, le dice: ¿Cómo crees, Jesús? Yo necesito que tú me bautices a mí. Y le dice: es conveniente, porque yo soy el camino. Y es bautizado. Inmediatamente después de que él es bautizado en agua, el Espíritu Santo aparece para registrar que es el Hijo de Dios, que es Dios hecho carne. El Espíritu Santo no podía detenerse, se manifestó en una forma corporal grande. No era una palomita de este tamaño, era algo enorme, grande. Y dice la escritura que los que estaban allí se espantaron porque estaban escuchando voces. Algunos solamente escuchaban truenos, pero muchos escucharon voces que decían: mi Hijo amado, y en él me complazco. Jesús estaba manifestándose. Pero ¿cómo se estaba manifestándose? Bueno, se estaba manifestando ahora como el Cristo. Quiero que me acompañe, vamos llevando un paso.
La palabra Cristo significa Mesías o esperado, el Shiró, el que ha de venir. Y dice la Escritura, ¿verdad?, que ese iba a ser otro nombre con el cual iba a ser reconocido Jesús, el Cristo, el Mesías. Y en ese momento Jesús se manifiesta como el Cristo o como el Mesías. ¿Por qué, hermano? Porque era el que había de dar libertad a su pueblo, porque es el que había de guiarlos hacia la victoria, porque es el que había de derribar las barreras, porque es aquel que iba a coronarse como rey y decirle a todo el pueblo que podía ser como rey. Así que vemos esta historia. En Hechos capítulo 4, versículo 10, realmente es el 12, pero dice que cuando lo está presentando, aquí Lucas, el amado, está refiriéndose a Jesús y dice: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano, porque este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, en ningún otro, ni en Buda, ni en Mahoma, ni en Confucio, ni en la filosofía, ni en los mormones, ni en los adventistas, ni en los testigos de Jehová, no hay salvación excepto en Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y la palabra salvos, podía preguntarse uno, ¿salvos de qué? ¿De qué nos está diciendo? El hombre perdió su relación con Dios, perdió su vestido y murió, fue despegado de Dios. Y al ser despegado de Dios, el hombre es asaltado por pensamientos destructivos, por sublevaciones, por rebeliones, ¿verdad?, por conductas incorrectas, por caracteres de asesinato, pero siempre en una separación de Dios. Se había perdido, no tenía el vestido divino, no tenía el vestido de Dios. Entonces el hombre era dado a todo ese tipo de cosas. Y Jesús venía a salvar al hombre para que pudiera volver a ser vestido de gloria, para que el hombre pudiera ser vestido otra vez con esa vestidura divina. Hechos capítulo 2, versículo 38 dice, ¿está conmigo? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y aquí tenemos la promesa que aparece del Espíritu Santo, que es el vestido de Dios que te vuelve a la vida eterna, que te vuelve a manifestar como un hijo santo, como un hijo verdadero. El Espíritu Santo en tu vida va a transformarte en toda tu existencia, pero les dice: primero, arrepiéntanse, estén dispuestos a cambiar su mentalidad, una mentalidad de pobreza espiritual, una mentalidad de mundo, una mentalidad de encierro, una mentalidad de esclavos, que estemos dispuestos a encontrar la gloria de Dios. Fue lo primero que les dijo el Bautista. Y segundo, les dijo perdón o liberación del pecado. El pecado era la gran rebelión en contra del Padre, la gran rebelión en contra de Dios, que formaba esclavos, porque el hombre que peca se vuelve esclavo del pecado. El hombre que peca se vuelve una piltrafa en manos del pecado, y el pecado es utilizado por Satanás para volver a la gente esclavos. Así que el pecado es un enfrentamiento, es una sublevación en contra de Dios. Conductas, caracteres, palabras, hechos, acciones son rebeldes en contra de Dios.
Y cuando se está mirando todo este tipo de cosas, el hombre no puede dejarlas. Y les dice: y ustedes recibirán el don de la vida otra vez. Cuando ustedes estén dispuestos a cambiar su mentalidad, cuando ustedes estén sumergidos en Cristo, metidos en su cuerpo, siendo uno con Él, ustedes recibirán el don del Espíritu Santo, perdón de pecados. Porque la rebelión en contra de Dios que se inició allá en el Edén, en donde el hombre le dijo, escuchando al diablo: yo quiero ser igual a Dios. Y hoy el hombre sigue diciendo: yo quiero ser igual a Dios. En este tiempo el hombre sigue creyendo que todo lo tiene porque es sumamente inteligente, porque es sagaz, porque tiene una voluntad propia y cree que todas las cosas lo merece. Y vemos al hombre enfrentando a Dios todavía. Eso se inició allá hace muchos años. Y perdieron su vestidura, quedaron desnudos. Dios tuvo que vestirlos, les dio una vestidura, pero esta vestidura se la dio de un animal, instintos. Y el hombre quedó inmerso en los instintos. Ahora come, ahora tiene hambre y come, tiene sed y bebe. Tiene deseos de una casa, pero esos instintos fueron mucho más, porque no quiere cualquier casa, no quiere comer cualquier comida, no quiere vestir cualquier ropa. Ahora quiere algo más que lo distinga de los demás, porque sigue queriendo ser rey, sigue queriendo ser Dios. ¿Me estoy explicando? Y vemos aquí, el hombre que no puede hacer nada necesita a Dios. El hombre necesita a Dios para volver a regresar a lo alto. Hablemos de Jesús. Su nombre significa el Salvador. Lucas capítulo 1. Y lo vamos a ver en el versículo, aunque me vaya brincando, ¿verdad? En el versículo 11. 2:11, perdón. Les dije 1, ¿verdad? Dice la escritura: os ha nacido hoy, dicen los ángeles. Los ángeles dieron este testimonio. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías. La palabra Cristo a veces se ha querido tomar en relación con la cruz, pero la palabra Cristo no tiene nada que ver con la cruz. Hemos encontrado personas que ven a una persona golpeada y le dicen: híjoles, te dejaron como Cristo. No, ni siquiera saben lo que están hablando. La palabra Cristo significa el esperado, el deseado, el Mesías. Y es que es el personaje que está esperando un pueblo que lo rechazó. Y hoy vendrá otro pueblo que lo recibirá, pero habrá gente que lo rechace. Esperará al otro, al engañador. Aquí miramos cómo es llamado el Cristo. Y dice versículo 21: cumplidos 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel. El nombre y el sobrenombre, Jesús, el Cristo, el ángel lo había determinado. Lucas lo ha registrado como un evento histórico, para que no hubiese duda, para que no dijeran los místicos, los esotéricos: ay, es que lo sacaron, profecía cumplida es profecía dicha. No, aquí estaba escrito, y lo escribió un historiador, Lucas, y dice que el ángel le puso por nombre Jesús, que significa Salvador, Yeshua. Hoy tenemos un terrible problema, porque hay una parte del judaísmo que quiere tomar ese nombre y decir que significa algo diferente. ¿Sabes, hermano? El término Jesús, Salvador, es lo único que nos importa a nosotros. En Estados Unidos, en el inglés, Jesus, que no tiene nada que ver con Jesús, Jesus. En ruso, Yasa. Y podemos mirar cómo el nombre va cambiando de acuerdo a nuestra cultura, pero el término sigue siendo el mismo. ¿Cuál es? El Salvador. Así que el nombre
El nombre verdadero, el nombre del Verbo de Dios. Dice la Escritura que lo sabremos hasta aquel día en que Él nos lo revele. Así que hoy, hermano, no te preocupes. Cuando vengan esos sabios a diciendo, es que Jesús no significa eso. Sí, no te importe. La Escritura nos dice que es el Salvador y es lo único que debe de importarnos. Es Dios hecho carne. Es el Cristo, es el Mesías. Y dice la Escritura que vino a invitarnos. Lucas capítulo 1, versículo 30. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. El Rey eterno. El ángel mismo dijo cómo había que llamarlo, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 21. La obediencia de una mujer que podrían lapidarla. Una mujer que podían haberla llevado, una mujer que dijo, hágase tu voluntad. Ahora en el versículo 21 dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño le pusieron por nombre Jesús. Obediente. La gente le preguntaba, ¿y por qué no José? Hoy los judíos dicen que es la razón por la cual Jesús no pudo llevar el nombre correcto, porque le correspondía el nombre de José. Y le llamaron el bastardo. Así que hemos mirado cómo ha habido problemas en torno a todo ello. Y siempre se genera en torno a la ignorancia. Hoy sabemos de dónde proviene Jesús. Y en aquel tiempo la gente se reía de los nacimientos virginales. Hoy lo piensa antes de reírse. Hoy lo piensa que hay clonaciones. Hoy lo piensa que hay inducciones vaginales. Hoy lo piensa que hay imposición de fetos, que hay un nacimiento de probeta, que hay infinidad de cosas. Lo piensa, pero en aquel entonces no. Y sabe, hermano, le pusieron por nombre Jesús. Y los judíos dijeron, ya ves, no se llama José como su padre, no se llama. Y desde entonces un grupo de judíos, el diablo, ha utilizado esa parte para tratar de quitarle la honra a Jesús. Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí viene el concepto, el Salvador que salva, el Salvador que va a liberar al pueblo de sus pecados. ¿Por qué, hermano? Porque los pecados te volvieron esclavos del mundo. Ahora imagínate, ¿sabes por qué roba a una persona? Porque es esclava del mundo. ¿Sabes por qué adultera? Porque es esclava de la carne. ¿Sabes por qué asesina? Porque es esclava del odio. Y podemos mirar que todo la tierra se puso en contra de Dios y es utilizado para ello. Y el hombre se vuelve esclavo de lo que hace. No puede ser liberado a menos que Jesucristo esté en su corazón. Y ahora te digo a ti, hermano, si estás en medio de un vicio, cualquiera que éste sea, y no puedes salir, recibe a Jesucristo en tu corazón, mételo en lo profundo de tu vida y mirarás cómo ese vicio se rompe. Sin importar cualquiera que sea, aunque te digan que no, solamente con tener a Jesús en el corazón todo se va a romper. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí parecería que hay un juego de posesión, su pueblo. Lo que pasa es que todo aquel que ha decidido recibirlo se convierte en su pueblo. Y todo el don de Dios es para su pueblo. Y ese pueblo se va a convertir en su gente, su familia, sus hijos. Vemos la herencia, ¿verdad? El perdón de pecados.
Los pecados es una rebelión, una transgresión en contra de Dios. El hombre se aleja de Dios conforme a los pecados. Amando al mundo se rebela en contra de Dios. No puede apartarse de ahí. No puede salir de eso y poco a poco va a ir rompiendo, ¿verdad? Y dice en Hechos 2:38, aunque ya lo vimos, por favor véalo otra vez, 2:38. Dice, arrepiéntanse y bautícese. Dos palabras. Arrepentimiento es estar dentro, sumergido en, bautizado, ¿verdad? Arrepentido con un deseo de cambio y permanecer en Cristo. Y aparece el perdón de pecados. Empiezas a romper el poder del pecado en tu vida, ¿verdad? Y al romper el pecado de tu vida cambia. Estás en una plena restauración. Y dice la Escritura, porque para ustedes es la promesa. ¿Cuál promesa? El don, el regalo del Espíritu Santo que te restaura completamente ante los ojos de Dios. Porque para ustedes es la promesa, para tus hijos, para los que están cerca, para los que están lejos, para todos los tiempos, para cuantos al Señor nuestro Dios invite. Y quiero decirte hoy, varón, varona, Dios te invitó. Tú eres un invitado al reino de los cielos. Tú eres un invitado a la gran cena del Cordero, a las bodas del Señor. Tú eres invitado a tomar una restauración de tu vida y convertirte en un hijo de Dios, convertirte en una persona. Y por ti pagó Jesucristo. Un precio especial para poderte rescatar, porque tu presencia le pertenecía totalmente al diablo, utilizando el mundo. Es decir, le pertenecías a tu propio dinero. Ese dinero que tú tienes en la bolsa se había convertido en tu dueño, en tu patrón. Ese oficio se había convertido en tu esclavizador. No podías ver otra cosa más que tu trabajo. No te dabas cuenta cómo fuiste esclavizado en un sistema de vida, tu sociedad. Y no podías darte cuenta que vivías esclavo, porque eras un esclavo que te agradaba ser esclavo. Pero cuando tuviste un encuentro con Jesús, te diste cuenta que tu vida no estaba en tus manos, estaba en manos de otros. Aquellos que te decían, vente, vamos a tomar, vamos a embriagarnos, y tú les decías, es que no quiero ir. Sí, sí quieres ir, ándale, vente. Y te volvían a arrastrar. Era el pecado que iba y te tocaba a las puertas de tu casa y te llevaba, porque no tenías la fuerza para decir no, porque no podías despegarte del pecado en ninguna índole, y seguías repitiendo el pecado una vez tras otra, tras otra, tras otra, porque no podías hacerlo. Le pertenecías al diablo. Estabas esclavizado, tenías una cadena hacia tu mundo. Habían formado un mundo solo para ti, lleno de drogas, lleno de alcohol, lleno de adulterio, lleno de sexo, lleno de pornografía, lleno de dinero, de riquezas. Estabas encadenado allí y no podías salir por tus propias fuerzas. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes. Esto no lo puedo hacer. Yo no puedo llevarte a un bautizo en donde tienes que tomar una decisión de vida. Yo no puedo introducirte y bautizarte en ese nombre. Eres tú solo quien va a tomar decisiones. Basta, mundo. Hoy rompo toda cadena con lo que me rodea y voy a seguirte, Señor, cuésteme lo que me cueste. Recibirás el don del Espíritu Santo, la vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. El hombre no puede salvarse a sí mismo, porque su pecado es de muerte, es de rechazo a Dios, porque la paga del pecado es la muerte. Así que hoy, hermano, Jesús se acerca y, aludiendo al profeta Isaías, en el versículo 28, capítulo 28, por favor, versículo 16, está hablando de algo que bueno, inclusive siempre que lo leo me causa ese escozor, me causa esa cuestión. Dice, por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular,
preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. No era para ese tiempo. 750 años después del profeta Isaías se manifestó Jesús. Y ajustaré el juicio a cordel en esa piedra, y a nivel la justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Fíjese cómo el hombre se esconde en mentiras. Y será anulado tu pacto con la muerte, y tu convenio con el infierno no será firme. Cuando pase el turbión del azote, serás de él pisoteado. Luego que comience a pasar, él les arrebatará del mundo, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. En aquel tiempo se hablaba de Jesús y decían, está como que está esto mal, está mal, ¿cómo Dios va a venir? Porque Jehová se levantará como en el monte Perasim. Y decían, ¿cómo Dios se va a manifestar como un hombre? ¿Cómo se va a manifestar Dios? Se enojará para hacer su obra, su extraña operación. Extraña operación. Es muy extraño, hermano. ¿Sabes qué pide Dios de ti? Dame, hijo mío, tu corazón. Está pidiendo que le des decisiones, que tomes decisiones. Está buscando de ti que te relaciones con Él mediante el amor. El Espíritu, esa cobertura, ese vestido, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, es el uniforme de Dios. Estaba roto, estaba hecho pedazos. Pero cuando viene el Espíritu Santo, lo empieza a formar. Ahora, hermano, miras cómo maltratan a un animal y te causa tristeza. Y te sigue causando más tristeza que maltraten a una persona. Y sabes, hermano, te encuentras con que algo ha sucedido en ti. Hoy te entristecen eventos que antes no. Te volviste muy simple. Y te alegran cualquier tontería, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Los pecadores no lo tienen. Los pecadores no tienen ese uniforme. Los pecadores no conocen esto. Ellos lo miran en otros. Dicen amar, pero lo único que tienen es una pasión cerebral el uno por el otro. Porque el amor es entrega, es decisión, es todo. Cuando tú amas algo, amas a alguien, todo. Ese es amor, lo demás son pamplinas. Y dice la Escritura que el hombre perdió ese uniforme: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Era el uniforme que se perdió, era lo que se rompió. El hombre quedó desnudo, ya no lo tenía, y es recuperado ahora con Cristo, cuando Él viene y trae otra vez la vida para ti. Isaías 53. Sí, lo has leído muchas veces seguramente. Sabes, uno de los pasajes que mucho tiempo lo empezaba a leer y terminaba con lágrimas. Y sigo todavía, soy muy chillón. Pero sabes, dice la Escritura, aquí el profeta estaba relatando acerca de la pasión de Jesús, despreciado y desechado entre los hombres. Y así fue la vida de Jesús. No tiene por qué ser diferente la tuya. Pero si tú eres una persona que eres la fiesta ambulante y que caes en cualquier tipo de sociedad, quiero decirte que algo está mal. A Jesús lo despreciaron porque condenaba lo malo. ¿Por qué te aceptan a ti? Quizá no estás siguiendo el camino. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por esa razón él es el camino. No es un camino.
Dicen que al hombre le parece que hay caminos que puede seguir, camino de vida, pero su fin es, el hombre puede elegir, pero el único camino, la única luz, el único Dios que te puede dar salvación se llama Jesús el Cristo. Él es el esperado. Él vino al mundo para la oportunidad. Él es la puerta de las ovejas. Él es la salvación. Él puede restaurar tu vestidura eterna. El hombre no puede salvarse a sí mismo porque su pecado es de muerte. Jesús paga todo. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, y cuando haya puesto su vida en expiación por el pueblo, verá linaje, familia. Eres tú, hermano, hermana, tú eres el linaje de Dios. Aquellos que han recibido su vestidura del Espíritu Santo, aquellos que tienen ahora una vida santa, una vida espiritual, una vida apegada a Dios, que les está produciendo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el vestido que se rompió. Ese es el vestido que se hizo pedazos allá en el Edén, y el hombre quedó desnudo, perdió su vestido. Ahora solamente actuaba en virtud de sus instintos. Y dice la Escritura: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y vemos aquí a Jesús, Dios viviendo como hombre, justificando al hombre mismo. El hombre no puede salvarse, pero el Mesías, el esperado de las naciones, vino a ocupar tu lugar. Jesús es la puerta de las ovejas, es la salvación. Y la palabra salvación es puesto aparte en gracia. Y la gracia llegó a ti por medio de la fe y te envolvió y te trae grandes cosas. Hoy Dios quiere hacer maravillas en tu vida. Jesús es la puerta. Y nos dice que hay otro rebaño también, San Juan capítulo 10. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Así Jesucristo vino al mundo y empezó a hablar su palabra. Sus ovejas le escucharon y lo siguieron. Hoy seguimos escuchando la voz de Jesús y la vamos siguiendo. ¿Quién es su pueblo? ¿Quién es su oveja? ¿Quién es la gente que quiere tomar decisiones? A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy tienes esa invitación. No solamente se te invita a ser miembro de una iglesia, se te invita a que empieces tu restauración en Cristo, el Mesías, el Cristo. Y sigue diciendo el Señor que hay otro redil. Esto ha confundido a muchas personas, ¿verdad? En el versículo 7 volvió pues Jesús a decirles: de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas, y todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Así que podemos mirar cómo el Señor está hablando acerca de ese redil en el versículo 16. Dice:
también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Mucha gente ha pensado que es por portarse bien. No se puede, hermano. No se equivoquen. Está hablando de un grupo que es judío en aquel entonces y un grupo que es gentil, que no es judío. Nosotros, los judíos y los gentiles, en un solo rebaño, en Jesús. No se equivoquen, porque hay gente que dicen es que hay otro redil. ¿Por qué tenemos que ser cristianos todo el tiempo? ¿Por qué tenemos que estar todo el tiempo en la iglesia? ¿Por qué tenemos que venir todos los días? ¿Por qué tenemos que estar en oración? ¿Por qué tenemos que...? No, espérate. Si eso no está en tu espíritu, no le perteneces a él, pero no perteneces al otro redil. El redil se habla de dos casas donde se guardan las ovejas. Uno era la casa judía, que va a tener su prueba al final de los tiempos y tendrá que demostrar lo que es. Y el otro es el redil gentil, o el que no es judío. Son los dos rediles. Y sabes, hermano, no te equivoques. No te equivoques. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No es que exista otro camino. Yo soy el camino, no un camino. Un camino es indistinto. Puede haber muchos, pero cuando dice el camino, se está refiriendo que es la única manera, es la única forma, es el único camino que produce salvación, y hay que permanecer en él. Cuando te alcance la vida o se acabe y tú estás en el camino, seguirás siendo salvo. Él es la puerta, porque a través de él, de su corazón, somos filtrados en nuestra maldad. Es el amor con el cual nos envuelve. Ya casi termino. En San Juan capítulo 1, versículo 12. San Juan capítulo 1, versículo 12 dice: a todos los que le recibieron. ¿Cuándo hiciste esa oración? Recibirlo es una decisión. Recibir a Jesús es decirle: Señor, yo te invito a que tú seas el dueño de mi familia, el dueño de mi vida, el dueño de mi existencia. Cuando la gente hace eso, es una decisión que va más allá de todo el mundo, de todas las cosas. Recibir a Jesús no es una oración simple: yo te recibo, Jesús, pero me voy a ir a disfrutar mi vida. No se engañe. La palabra recibirlo es ponerlo en su corazón y ser parte de él, y él parte suya. Pero si usted dice que lo ha recibido y no ha cambiado su vida, quiero decirle que usted tiene puras palabras. Recibirlo en el corazón es una decisión que va a cambiar su vida para siempre. Es una decisión que no lo va a dejar estar en paz nunca más. Es una decisión: primero Dios y después yo. Primero Dios y después el mundo. Primero Dios y después las cosas. Esa es la gran decisión. No es una simple oración, como se cerró todo ello. Haga una oración y ya será salvo. No, haga una oración y viene a Jesús, y cuando esté en Jesús se lo va a limpiar de su pecado. Pero usted tiene que tomar una decisión profunda. Dijo Josué: yo no sé ustedes, pero mi casa y yo. Él había tomado una decisión. Él se había comprometido. Él tenía una decisión que hacer valer. Yo no sé ustedes, pero hace tiempo yo tomé esa decisión. Y había caído un pastor en adulterio, y había caído otro pastor en adulterio, y había tenido problemas con un pastor que se había llevado el dinero de la iglesia. Pero no me importó, porque yo había tomado una decisión. No me importa lo que hagan los demás, porque yo he decidido seguir a Cristo. ¿Y usted, hermano? ¿También? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio el poder y autoridad de ser hechos hijos de Dios. Esto es la plena restauración. Esto es volver a papá. Esto es volver a la eternidad. Esto es otra vez hacer vestidos de gloria. Esto es hacer revestidos de Cristo. Ay, hermano, pero yo estoy seguro de que hay muchas maneras para hacerlo. No, mi hermano, perdóneme, pero no. Quizá hemos pensado en eso. En el sepelio de la semana pasada miraba a un hombre que llegó, grandes caireles, y decía: es que la Torah tiene la palabra de paciencia. Es que la Torah tiene la palabra de bendición. Y escuchaba lo que le estaba diciendo a la otra persona. Y sabe, hermano, nomás por no contender, pero le iba a decir, pero la palabra se llama Jesús. Lo dice la Escritura. Voy a cerrar con esto, hermano, si usted piensa que hay otro. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, y voy a terminar con ello, porque ya se me está durmiendo. Y yo le dije, le voy a hablar de Jesús. Y apenas he tocado un poquito. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. ¿Sabe quién es nuestro Salvador? ¿Sí sabe cómo se llama? Es Dios. El Espíritu Santo está reconociendo a Jesús como Dios, nuestro Salvador. Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La esencia del hombre y la esencia de Dios en Jesús. Él es la puerta. Usted tiene un encuentro con Cristo en el lado del hombre y se convierte en el lado de Dios. Imagínese usted que aquí hay un hombre y aquí está Dios. Usted va a entrar por el lado del hombre, pero va a salir por el lado divino. Esa es la puerta. A los que creen, a los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, que sean restaurados. Hoy quiero decirte, amado, esta oportunidad no es tan solo una oración, es una decisión de vida, una decisión que si tú caes en el camino, ya le dijiste: Dios, aquí estoy, haz en mí lo que quieras. Si usted no lo ha hecho o no lo ha entendido de esta manera, quiero que se ponga de pie y hurgue en su corazón un poquito. Hermano que estás allá atrás de las cámaras, en el internet, y nos estás viendo hoy, no es tan solo una oración, no es tan solo una petición, es una decisión que tú tomas de buscar a Jesús con todo tu corazón, sumergirte en Él y decirle que Él se sumerja en ti. Es un matrimonio en donde Él pasará tus adversidades, estará contigo, tus enfermedades y tus dolencias, estará contigo, pero no te dejará y no te desamparará. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres decirle al Señor: yo no sé lo que va a hacer el mundo, pero yo no puedo decidir por cada uno de ustedes, pero ustedes sí pueden decidir por ustedes mismos? ¿Quieren recibir a Jesucristo como el dueño de su existencia? ¿Por qué no se lo dice? ¿Por qué no le dice ahí donde está: Señor Jesús, yo te recibo como la vida eterna? He decidido seguir tus pasos. He decidido buscarte con todo mi corazón. He decidido
buscarte hasta encontrarte. Y jamás me voy a apartar de ti. Estaré contigo en la salud como en la enfermedad. Caminaré contigo en la pobreza como en la riqueza. Y prometo serte fiel hasta que la muerte nos separe. Pero la muerte no estará en ti. La muerte no vendrá nunca más a ti, porque quedó deshecho ese pacto del hombre con la muerte. El hombre no morirá más cuando está en Jesús. Que Dios te bendiga, hermano. Tenemos a Cristo y Él es la vida. ¡Aleluya!